Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de poder estar en la presencia del Señor? Estamos sintiendo su gloria, ¿verdad? Son muchos los hermanos que hoy no están entre nosotros, como decía la pastora, por tema de virus. Y esperamos y deseamos que allí donde están en sus casas en esta hora, mientras su pueblo está alabando y exaltando y glorificando el nombre del Señor, sea el Espíritu Santo tocando sus cuerpos. Pero estamos bien, estamos cómodos, estamos contentos. Dale al que está a tu lado un abrazo, dile, mira, estoy feliz de sentarme a tu lado para recibir y escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Y hermanos, frente a la palabra que tenemos este año, una palabra que ha sido expuesta ya hace 2 semanas, y frente a esta palabra, todos necesitamos hacernos una pregunta, absolutamente todos, los que estamos aquí, los que no están entre nosotros, que forman parte de la iglesia, necesitamos todos hacernos una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer tú? Pero yo tengo que hacerme a mí la pregunta, ¿qué voy a hacer yo para consolidarme más? Que es un año de consolidación y es un año de crecimiento. ¿Qué voy a hacer yo para consolidarme más? ¿Qué voy a hacer yo para crecer? Porque es verdad que Dios es el que da el crecimiento, ya lo hemos dicho, pero el trabajo de siembra, eso es cosa nuestra, es mío. Y no olvidemos que lo que este año vamos a sembrar, eso es lo que vamos a recoger. ¿Sí? Es la ley de la siembra. Y frente a estas preguntas que os decía, sí o sí necesitamos respuestas. En este año ya dijimos que es una palabra que nos pincha, ¿sí? Es una palabra que nos tiene que hacer reaccionar. Ya dije que estamos todos en proceso. Una palabra que lo que hace es inquietar nuestro espíritu y nos desafía a tener que hacer algo y no acabar el año como hemos empezado. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Gloria a Dios. El domingo pasado vino una joven al acabar el culto y nos dice, pastores, y venía llorando. No era un lloro de tristeza, era un lloro de gozo. Dice, hermano, pastores, en estos días, orando y frente a la palabra, pues lo que he tomado una decisión, y esa decisión es que me quiero bautizar. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Qué paso tan decisivo que implica, hermanos, las dos cosas. Implica consolidarse e implica crecer. Y en su vida y en su caso en particular, esa decisión es lo que va a hacer que durante este año pueda desarrollar en su vida este propósito que tenemos como iglesia. Y ahí estás tú. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo este año? Porque vuelvo a repetir, y me voy a hacer un poco pesado durante todo este año, esta palabra nos provoca y nos inquieta nuestro espíritu y nos desafía. ¿Qué vas a hacer tú? Quizá también necesitas bautizarte. Quizá necesitas dedicarle más horas a la oración y al estudio de la palabra del Señor. Quizá necesitas testificar más de Cristo con tu vida y con tus palabras a los que están ahí afuera. Quizá necesitas invitar más a personas que necesitan escuchar el mensaje a tu grupo de hogar o al culto. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué va a cambiar en ti? Esta palabra, ¿qué va a provocar en ti? Y yo quiero lanzaros en esta mañana un reto. ¿A cuántos les gustan los retos? A algunos les gustan, otros no saben si levantar sus manos, ¿sí? Yo quiero lanzarte un reto. Mira, por fe, y antes de que lo escuchéis, quiero que levante las manos aquellos que van a recibir el reto de Dios en esta mañana. A ver, son muchos, ¿eh? Son muchos. Ese es el reto que te voy a lanzar en esta mañana. Ahora mismo, en este momento. Pídele al Espíritu Santo que te muestre el nombre de una persona. A lo mejor te lo muestra más de una, pero yo solo te digo una. Ese es el reto. El nombre de una persona que no está aquí y que evidentemente no conoce a Cristo, por la cual te vas a comprometer con una serie de cosas. Pídele al Espíritu Santo que ahora ponga en tu mente y en tu corazón el nombre de esa persona que no está aquí, que no conoce a Cristo y que necesita experimentar y recibir la salvación del Señor. Amén. Estoy dejando que sea el Espíritu Santo el que esté hablando y orando, ¿eh?
¿Lo tienes? Ahí va el reto. Te vas a comprometer delante del Señor a orar cada día por esa persona que no está aquí. Y te vas a comprometer a invitarle a tu grupo de hogar y al culto hasta que conozca a Jesucristo como el Señor y como el Salvador. ¿Cuántos lo reciben de Dios? ¿Cuántos se comprometen delante del Señor? Como decía Rosy, mira, hoy estrenamos 30 sillas. Y no sé cuántas hay vacías, 20 y pico o 30, no lo sé, pero hoy estrenamos 30 sillas. Y estas sillas, aunque ahora mismo puedan estar vacías, que si estuvieran todos los hermanos, ya no sé si se quedan vacías, pero ahora están vacías, ya tienen el nombre reservado, ya están reservadas con la persona por la cual vas a estar orando y vas a estar invitándole hasta que conozca a Cristo. ¿Qué te parece? Amén. Gloria a Dios. Año de consolidación y año de crecimiento. Les dijo el apóstol Pablo, ¿cómo van a creer si no oyen? ¿Y cómo van a oír si no hay nadie que les predica? Si no hay nadie que les invita, si no hay nadie que muestra interés por su bienestar presente y por su bienestar futuro. Y eso nos anima a que podamos estar orando. Y que lo podamos hacer tomando el ejemplo de aquella viuda que dice que oraba insistentemente, día tras día, con perseverancia, con paciencia, importunando al juez. Y ahí es donde nosotros, cada uno de nosotros, vamos a llevar a cabo esa clase de oración, ¿sí? Una oración que es insistente, día tras día, noche tras noche, clamando día en día, porque como dice aquella parábola, no tardará el Señor en responder a aquellos que día tras día claman a Dios pidiendo justicia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos lo recibieron ese reto? ¿Sí? Señor, te damos gracias por cada una de las personas que en esta mañana tu Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón. Y desde el día de hoy, Señor, ya nos comprometemos a presentártelas. Úsanos, Señor, a través de nuestra vida, de nuestras palabras, para que podamos ser luz, para que podamos traer tu esperanza y para que te glorifiques en cada una de ellas. En el nombre de Jesús, amén. Pidamos insistentemente y pidamos con fe. En cierta ocasión Jesús los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. ¿Conocéis, sí? Ese párrafo. Y estamos en un año de aumentar, de crecer. Aumentanos la fe. ¿Y qué les dijo Jesús? Ya, y dice, si tuvierais fe como un granito, que es minúsculo prácticamente, de mostaza, le diríais a este árbol, a este sicómoro, o a este problema, o a esta situación, o a esta enfermedad, o a esta falta de perdón, a este problema, ponle ahí lo que quieras, le dirías, desarráigate, y ese problema, esa situación, esa montaña os obedecería, solo con una fe comparada a un grano de mostaza. Oremos con insistencia, oremos con perseverancia y oremos con fe, sabiendo que Dios va a responder conforme a su palabra. Amén. Yo quiero hablaros en esta mañana de un hombre que estaba subido, y ahora ya vais a rápidamente muchos a saber de quién voy a hablar en esta mañana. Estaba subido a un árbol, estaba subido a un sicómoro, y vamos a ver cómo él necesitó estar desarraigado de él para recibir en esta mañana todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y como bien sabéis, en esta mañana vamos a hablar de Zaqueo. ¿Cuántos conocen a Zaqueo? Personalmente no, pero en la palabra de Dios seguramente habremos leído. Lucas capítulo 19, versos del 1 al 9. Capítulo 19, del 1 al 10. Miren, por favor, ponte en pie, voz fuerte y potente, ¿sí? Como la que tienes, ¿eh? Y léenos el texto de la palabra del Señor, y así también mi garganta te lo agradece. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad,
Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar a salvar a lo que se había perdido. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Una lectura preciosa, ¿verdad? De algo que sucedió y que vemos la gloria del Señor en esta mañana a través de este texto en el cual vamos a estar meditando. Sabemos por la lectura que acabamos de leer algunos aspectos de Zaqueo. Sabemos cuál era su oficio. Él era jefe de los recaudadores de impuestos. Trabajaba en Hacienda. En Rambla de Ferran, no, todavía no estaba Rambla de Ferran, pero él trabajaba en Hacienda y además era el inspector, ¿sí? Era el jefe inspector. Y además, como tenía mando y como pues no era del todo trigo limpio, al hacer las declaraciones de la renta de los ciudadanos, pues parece ser que se quedaba como con parte del dinero. Y es por eso, y es una de las cosas que sabemos de Zaqueo, que era rico. Zaqueo era rico. Era jefe de la sucursal de Hacienda y era rico. Bueno, el Señor recientemente había dicho que era muy difícil que un rico entrara en el reino de los cielos. Sin embargo, en esta escena que acabamos de leer, vemos que a un rico que estaba perdido y que Jesús lo encontró para darle salvación. Claro, cuando Jesús dijo eso, no se estaba refiriendo a que el problema es el dinero. El dinero no es el problema es el amor al dinero. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Es la raíz de todos los males, no el dinero. No hay problema en el dinero, no hay problema en ser uno rico, sino en el amor del dinero. Pero pon ahí lo que tú quieras. El problema es que cuando hacemos del dinero, o cuando hacemos del trabajo, o cuando hacemos de la salud, o cuando hacemos de los amigos, o cuando hacemos de nuestras relaciones, lo más importante. Ese es el problema. Cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, ese es el problema. Y ahí vemos a Zaqueo, que trabajaba en Hacienda, rico, y además conocemos otro dato por la lectura que hemos acabado de hacer, y es que ningún club de baloncesto le fichó. Yo cuando conocí a Roger le dije: Roger, tú haces baloncesto, ¿no? Porque a veces asociamos la altura con el baloncesto, sí. Pues en esta ocasión la ACB o no sé qué liga habría por ahí, no, ellos no se fijaron en Zaqueo porque Zaqueo era un hombre bajito de estatura. Claro, no nos está diciendo la medida que tenía, aunque hay estudios que dicen que medía 1,5 metros. No quiero que penséis ahora los que me medís 1,5 metros, sois bajitos de estatura. Me estoy poniendo en problemas. Eso lo dicen los estudiosos, no es bíblico, no vamos a hacer de eso, ¿sí? Pero bueno, es lo que dicen. Entonces, claro, con su bajita estatura, Jesús iba a pasar por el lugar donde él estaba y él quería ver a Jesús. Pero claro, tenía un problema. Ya lo hemos leído. Entonces, él, frente al problema que hemos leído, y ahora iremos a verlo con detenimiento, pues se subió a un sicómoro, hemos leído, a un árbol. El sicómoro está aparentado con la familia de la higuera. Es un árbol de tronco muy ancho, de raíces muy gruesas y de ramas muy nudosas que además empiezan a crecer a muy baja altura. Andrea, ponme la imagen de un sicómoro. Ya. Vale. Eso para los... Bueno, tenemos un artilugio que lo estrené hace unas semanas que me hubiera ido muy bien en ese momento, ¿sí? Vale, hermanos, estáis viendo
el sicómoro que está situado en la plaza Al-Yumenet de Jericó. No es una foto que he hecho yo. No. Algún día, ¿lo declaro proféticamente? No lo sé, no. Algún día pienso hacer una foto a ese árbol. Amén. Amén. Gloria a Dios. Con toda la familia. Con toda la familia, con toda la iglesia. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Cuántos se animan? Gloria, ahí sí que os animáis, Gloria a Dios. Bien, algunos dicen, aunque tampoco no está demostrado del todo, pero algunos dicen, ese es un árbol que tiene 2000 años. Y muchos dicen que es el árbol donde Zaqueo se subió para ver a Jesús que pasaba por allí. No hay tampoco 100% seguridad, aunque muchos es lo que dicen. Entonces os lo he querido poner para que disfrutemos de estas vistas y algún día, quién sabe, a lo mejor las disfrutamos en persona. Entonces, mira el verso 3 lo que dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y yo pensando ahora en este texto concretamente y pensando en la palabra, aunque lo que sucedió es literal, quiero traspolarlo de una forma figurativa y comparativa a nuestra palabra del año que acabamos recién de tener y empezar. Y digo eso porque de este texto del verso 3 saco 4 aspectos que comparativamente con la palabra de este año hemos de tener muy en cuenta. El primero es que este texto nos muestra un deseo. Zaqueo tenía un deseo. ¿Cuál era el deseo de Zaqueo? Ver a Jesús. Él procuraba ver a Jesús, era su deseo. Y nuestro deseo, o mejor dicho, nuestra oración y nuestro empeño y nuestro trabajo este año es consolidarnos más y crecer más en cada una de las áreas que cada uno de nosotros necesitamos. Y eso es una necesidad, porque la diferencia de Luz a las Naciones con Zaqueo es que Zaqueo se subió a ese árbol por curiosidad. Era curioso. Fisgón, o le diríamos chafar, no sé si entraría esa palabra, pero él quería ver. Pero nosotros lo hacemos por necesidad. Necesitamos este año, más que nunca, para que haya un antes y un después en nuestra vida, consolidarnos y crecer frente a lo que tenemos por delante. Y esa es la oración, no solo en esta mañana, sino en estos días, que nos mueva a todos, hermanos. No la curiosidad, no el quedarnos de lejos mirando la situación, sino que nos mueva a todos la necesidad de tener un encuentro con Cristo todos los días. Y estoy hablando también a creyentes. La necesidad de que cuando venimos al culto, no es porque forma parte del calendario semanal, no es porque queremos ver a fulanito o a sotanito, que también es porque queremos un encuentro con Cristo. Y eso es lo que nos mueve, es una necesidad extrema que tenemos de encontrarnos con Cristo junto con toda la familia de la fe. Otra de las cosas que me llaman la atención de este texto es que no solo nos muestra un deseo, sino que también nos muestra un problema. Zaqueo quería ver a Jesús, pero tenía un problema. Se veía impedido de alcanzar su deseo por causa de la multitud. ¿Y sabes una cosa? Esa misma multitud sí o sí vendrá a tu vida en forma de problemas. Y no me estoy refiriendo, evidentemente, a la gente. Me estoy refiriendo a la multitud de pensamientos que te van a decir: ¿para qué bautizarte? ¿Para qué ir al culto? ¿Para qué crecer? ¿Para qué orar? ¿Para qué leer la Biblia? Si no pasa nada, si estás igual. Multitud de pensamientos que se van a levantar, multitud de problemas, de relaciones fraternales, de problemas económicos, de relaciones sentimentales que se van a leer y que se van a levantar y que te lo van a poner difícil con el objetivo de no crecer y de no consolidarte. Son multitud de problemas o multitud de ataques en forma de aguijones en la carne que, como decía,
tratarán de ponerte difícil tu proceso de consolidación y tu proceso de crecimiento. Son esos problemas con los que nos vamos a encontrar, hermanos, y sí o sí tenemos que ser muy conscientes. Y recordaba a Pablo cuando él tenía ese aguijón en su carne, que 3 veces le había rogado: quítamelo, Señor. Sí, hemos visto los milagros, hemos visto las maravillas, hemos visto las señales, hemos visto cómo Dios ha sobrado. Quítame ese aguijón. Y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuanto más débil parece que soy, más fuerte está mi confianza en el Señor. Y el Señor nos va a llevar a este extremo, en el que frente a los problemas y frente a la multitud de situaciones difíciles que vamos a tener que encarar, nuestra fortaleza viene de Dios, viene de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero además nos está mostrando no solo un deseo, sino un problema, sino nos está mostrando una realidad. Y la realidad de Zaqueo es que era bajito, era de poca estatura. Y yo me preguntaba, ¿y cómo son nuestros propios recursos? ¿Cómo es nuestra fuerza? ¿Cómo es nuestra sabiduría? ¿Cómo es nuestro buen hacer frente a las diferentes situaciones que tenemos que encarar cada día en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo? ¿Cómo son? Hermanos, seamos sinceros. Muchas veces de poca estatura y otras muchas veces de ninguna. Seamos sinceros. Todos como Zaqueo. Pero ya aprendimos el año pasado por la palabra que Dios nos dio. Y por eso decíamos que es una palabra que no se tiene que quedar en el 2022, sino que forma parte del 2023 y hasta que Dios venga. Nuestras fuerzas y nuestro poder no está en nosotros, sino en su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahí es donde está nuestro poder, en el Espíritu Santo. Y hemos cantado una canción profética en esta mañana que nos guía a quebrantarnos delante del Espíritu Santo para decirle: haz conmigo lo que quieras. Cuidado, hermanos, que lo que le estamos diciendo al Espíritu es que haga lo que quiera, Entonces, cuando vaya a hacer algo, no le pongas problemas. Cuando te hable de lo que tienes que hacer, no le pongas excusas. Le estás diciendo: Espíritu Santo, obra en mí, haz conmigo lo que quieras. Y muchos hoy es posible que frente a ese deseo de querer ver a Jesús en su vida, en su situación, en su problema, en su enfermedad, ponle ahí lo que quieras. Siendo conscientes de los problemas, de multitud de cosas que están atravesando y que están pasando, y viendo la realidad de su vida, de su situación, es muy probable que en esta mañana muchos se sientan tan bajitos, tan pequeños, que sientan que crean que no se puede hacer nada. Y ahí el enemigo saca tajada. Y ahí el diablo es cuando empieza con sus mentiras a cuestionar muchas cosas. Y uno se empieza a preguntar: no podré, ya está todo perdido, ya no sé qué voy a hacer. Ya no encuentro ninguna solución, ya no encuentro ninguna salida, y empieza uno a hacerse cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, porque uno se mira a sí mismo y el enemigo mentiroso se pone con tu identidad como hijo de Dios y te hace anular todo, y uno está allí. Y es por eso que cuando uno en esa situación está, y es posible que en esta mañana aquí pues haya personas así, necesitamos, y dije antes, conocer la cuarta cosa de este texto que acabamos de leer, y es imprescindible. Y es que no solo Zaqueo tuvo el deseo, no solo Zaqueo vio el problema, no solo Zaqueo era consciente de su realidad, sino que Zaqueo mostró una acción. Y ahí donde en esta mañana especialmente quiero detenerme un poquito más. Mostró una acción, verso 4 lo dice. Dice: y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Una decisión que tomó que cambiaría toda su vida. Y en esta mañana tú necesitas probablemente hacer decisiones que cambien
tu vida, tu rumbo, tu situación, tu problema, tu pecado. Este año es un año en el que Dios quiere que cambiemos. Un año en el que Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Que seamos, como dice el apóstol Pablo, y lo mencionamos hace 2 semanas en la exposición de la palabra, que creo que lo hemos cantado, seamos transformados y cada día más parecidos a Cristo, a Jesús. Esa transformación interna que cambia totalmente nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de mirar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Ese es el cambio del Espíritu Santo que obra en lo más profundo de nuestro ser y vamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo. Y eso es lo que Él quiere. Y esta acción nos lleva a eso. Zaqueo quiso ver a Jesús y siendo consciente de esa multitud, siendo consciente de su situación, dice que subió a ese árbol. Claro, Zaqueo todavía no era consciente que lo que Jesús quería no era cubrir su curiosidad. Lo que Jesús quería era cubrir su necesidad. Claro, él todavía no era consciente. Pero Jesús es lo que en esta mañana quiere. Cubrir tu necesidad. Y el Señor sabe cuál es tu necesidad en esta mañana. En el caso de Zaqueo era cubrir la mayor de todas. Que conociera a Jesucristo como Señor y como Salvador. Y que eso pudiera traerle vida, pudiera traerle salvación, pudiera traerle esperanza, pudiera traerle gozo, conocer a Cristo. Gloria a Dios. Y ya hemos visto lo que Zaqueo hizo, pero fíjate, vamos a leer, y esto me interesa aún mucho más. Si hasta ahora me ha interesado la lectura, me interesa ahora mucho más lo que hizo Jesús, lo que dijo e hizo. Y mira, en el verso 5 dice: cuando Jesús llegó, mirando arriba le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Este texto es que hay que leerlo, yo creo que 20 veces. Y pedir al Espíritu Santo que nos muestre cada palabra, cada coma y cada detalle, porque para mí yo he apuntado aquí 4, pero seguramente hay muchos más. Quiero desgranar 4 cosas de este simple texto, a la luz de la palabra de este año. Lo primero que me llama la atención, deja ahí este texto, para que los hermanos puedan ver a medida de que lo vamos desgranando. Le dice: Zaqueo, y eso ya me llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque le estaba llamando por su nombre. Y yo creo que era la primera vez. En el caso de Zaqueo, que estaba viendo a Jesús, a veces uno va por la calle, Rafa, y a veces uno lo pasa mal, porque debe de ser la edad, pero a veces no, se me van recuerdos. Y el otro día estuve en un chino comprando y una pareja, Rafa, y estuve hablando con ellos. Espero que no lo vean ahora. Hacía años que no los veía, pero sabía que les conocía. Y estuvimos hablando. Y aún hoy sigo preguntándome de qué. Bueno, eso no viene aparte. Jesús le dice: Zaqueo. Y yo creo que en ese momento él está subido al árbol, casi del susto, supongo que se cae, aunque la Biblia no lo dice. Pero está allí Zaqueo. Y yo creo que ese simple llamarle por su nombre debió de impresionar tanto a Zaqueo, porque ¿quién es este? Es un profeta que conoce el nombre de Zaqueo, y debió de quedarse tan impresionado que yo creo que en ese mismo momento ese corazón duro ya empezó poco a poco a ablandarse para recibir lo que Dios tenía en ese momento. Y yo estaba pensando en eso, y el viernes el Señor por la tarde me llevó a recordar un texto que se encuentra en Isaías, tan conocido, ¿verdad? Capítulo 43, dice: así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Así dice, y así te dice, Iglesia, luz a las naciones, que estás subida en ese árbol, o ya has bajado, ya vamos a llegar ahí. Pero el Señor te dice: no temas, porque yo
te redimí, Amén. te salvé. Gloria a Dios. Dice, te puse nombre, y en el original pone, te he llamado por tu nombre porque tú eres mío. Amén. Amén. Te dice el Señor. Aleluya. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Amén. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy lo que fue para Zaqueo, lo que es para cada uno de aquellos que se acercan a Jesús. Soy tu Salvador. Amén. Gloria a Dios. Él es nuestro Salvador. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Y verso 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, honorable, y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y eso es la primera de las cosas que me llama la atención de este texto. Zaqueo, gloria a Dios. Y Él te llama en esta mañana. Marta, Milen, Iskra, Rafa, yo soy tu Dios, yo soy tu Salvador. Y cuando nos está mencionando nuestra necesidad de acercarnos a Él para experimentar lo que hemos leído, que aun a pesar de pasar por las aguas, por el fuego, por la prueba, por la dificultad, por la soledad, por todo lo que tú ahí quieras ponerle, Él está con nosotros. Gloria a Dios. ¿No os emociona eso, hermanos? Y eso me emociona y me hace estar tranquilo, descansando, que nuestras vidas están en las manos de Dios. Entonces, Zaqueo, todo esto que os acabo de decir, dice, date prisa, desciende. En otra versión dice, baja enseguida. Me quedo ahí, segunda parte que me llama la atención. Ese baja enseguida a mí me habla de dos cosas. La primera es que el Señor le da una orden, ¿no? Le da una indicación. Y cuando el Señor da una orden y una indicación, ¿qué espera el Señor? Obediencia. Y este año estamos diciendo, el Señor va a darte tantas órdenes y tantas indicaciones, que lo que el Señor espera no es que titubees o pongas tus excusas o digas, no, Señor, es que aquí en el arroz está tranquilo, está bien. Baja y desciende. Entonces Él está esperando obediencia. Sin obediencia no hay crecimiento, hermanos. Sin obediencia no hay consolidación. Sin obediencia no hay progreso. Sin obediencia no hay avance. Si me amáis, dice el Señor, guardaréis mis mandamientos. O sea, el guardar los mandamientos es consecuencia de amar a Dios. Si dices que le amas a Dios, de una forma natural, vas a estar obedeciendo lo que Dios te dice. Entonces, le está diciendo, Zaqueo, necesito en ti crear esta actitud de obediencia y de confianza a la palabra del Señor. Y otra cosa que le está diciendo es la siguiente. Subido a ese árbol, nada va a cambiar. Mientras estés subido allí, nada va a cambiar. Mientras estemos subidos en el árbol, hermanos, de la curiosidad, en el caso de Zaqueo, o de la religiosidad, o de la actitud que no agrada a Dios, nada absolutamente va a cambiar. Entonces necesitamos, o es lo que el Señor demanda, que en obediencia bajemos de esa religiosidad que a veces parece que arrastramos y que la tenemos que estar quitando. Como yo ahora me voy a quitar porque no, la chaqueta, no estaba preparado esto, pero así es como tenemos que hacer, hermanos, quitarnos la religiosidad que a veces trata de imponernos cosas que no tienen que ver con Dios. No venimos aquí porque de una forma religiosa toca el domingo estar. Venimos, como decía antes, por un encuentro, una necesidad de encontrarnos con Cristo, y porque queremos como iglesia estar los unos a los otros alabando y buscando a Dios, deseando y esperando que sea Dios obrando en nuestras vidas. Entonces el Señor en esta mañana, así como le dijo a Zaqueo, nos está diciendo a nosotros, venga, baja, hombre, baja de esa actitud, baja de esa posición, baja de esa queja, baja de esa... Pon ahí lo que tú quieras. Y es lo que Dios nos está demandando en esta mañana. Entonces, si hasta ahora he disfrutado con lo que le ha dicho, lo que viene ahora ya total. Dice, porque es necesario
que pose yo en tu casa. Tengo, dice en otra versión, que quedarme hoy en tu casa. Y eso es lo que quiere el Señor en nuestra vida. Quedarse en nuestra casa. O lo que es lo mismo, quedarse en nuestro corazón, en nuestra vida. No quiere visitarnos los domingos por la mañana. Quiere habitar en nuestro corazón. Somos templo del Espíritu Santo. Somos edificio. Y cada vez que veas eso, eso te representa a ti, me representa a mí. Somos edificio para morada de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Y Él tiene que habitar. No dice el salmista, el que visite al Altísimo habitará bajo la sombra. Dice el que Habita. La sombra de la... Sí, algo de... El que mora también. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, no dice, ¿no? El que pasa de una forma de visita, ¿no? El que visita viene y se va. Pero dice, el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quieres estar guardado? ¿Quieres estar bajo la cobertura espiritual de Dios? ¿Quieres estar bajo la protección de Dios? ¿Quieres estar guardado y amparado bajo sus alas, protegiendo tu vida, la de tus hijos, la de tu familia, la de tu matrimonio, la de tu trabajo? ¿Quieres todo eso? Es el que habita, no el que de una forma visitante, ¿no? Viene a los cultos y no nos podemos perder ninguno. El que habita, somos templo del Espíritu Santo. Y hablamos, ¿os acordáis? Y Dios es santo. Hablamos de Sansón cuando expusimos la palabra de este año. Y muchos sabéis que la última vez que fue capturado por los filisteos antes de su muerte, dice que Sansón, como otras veces había sucedido, pensaba que escaparía de sus enemigos. Lo que Sansón no sabía es que Dios ya se había apartado de él, aún no se había enterado de que Dios ya se había apartado de él. ¿A causa de qué? A causa de su pecado, a causa de su desorden. Cuidado, es que el pecado y el desorden nos aparta de Dios, nos aleja de Dios. Y eso es algo que tenemos que trabajar de una forma muy seria, porque queremos crecer y queremos consolidarnos, y es necesario que entendamos que Dios es un Dios santo. Amén. Y que es un Dios que quiere habitar en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces Jesús le está diciendo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme en tu casa. Y dice, hoy no está. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario. Esto también me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque como somos, a veces como somos, nos pensamos que somos dueños del mañana. Y hoy podemos vivir como queramos, hoy podemos estar un pie dentro y otro fuera, tranquilos, que mañana ya lo arreglaremos. Mirad una cosa, mañana me reúno con los pastores y lo arreglo. ¿Y si viene Cristo hoy? Digo con los pastores o con cualquiera, con el Señor. ¿Y si el Señor viene hoy? ¿Y si el Señor cuando salgas de aquí te llama a su presencia? Entonces, hermanos, el tiempo es hoy. El momento es hoy, y es hoy cuando el Señor quiere que entendamos que necesitamos habitar en su presencia y estar bajo el cuidado de su gracia y de su misericordia. Ya estoy acabando. Y dice, después de escuchar a Jesús subido en aquel árbol y escuchar lo que Jesús le decía, verso 6 dice que él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto todos murmuraban y decían que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo le abrió la puerta de su corazón. Y como no podía ser de otra manera, dio muestras evidentes de haberle recibido en su casa y en su vida y en su corazón, como no puede ser de otra manera.
Es lo que la Biblia habla de los frutos de justicia o frutos de arrepentimiento. Que cuando dice que venía gente, Juan el Bautista, que venía gente a ser bautizada, decía, dad frutos de arrepentimiento. Eso es lo que nos está demandando. No podemos recibir a Cristo en nuestra vida y seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos antes de conocerlo. No podemos. No podemos recibirle y permitir que Él sea el dueño de nuestra vida y después hacer lo que a nosotros bien nos parece, aunque sea mucho más esporádicamente que de antes. ¿Esto qué es, hermanos? El arrepentimiento es un cambio de dirección. Lo hemos dicho tantas veces. Y ahí estamos todos. Todos estamos en ese proceso. En ese proceso de lucha, porque mi carne me lleva a hacer cosas que no son evidencias del arrepentimiento, pero mi espíritu me lleva a hacer, el Espíritu Santo, otras cosas. Entonces, ahí está el problema. Hay un problema, y ya estoy acabando, que a veces pensamos que nosotros podemos hacer una serie de disciplinas para conseguir. ¿Cómo hago, pastor, para vivir en el Espíritu? Porque la lucha, la carne es débil y la lucha es muy fuerte. ¿Y qué hacemos? Mira, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. No, te equivocas. Porque no está en nosotros el poder hacerlo. No se trata de cosas que a nivel de disciplina personal podamos hacer. Eso no nos va a librar. Leí una vez en un libro de un amigo nuestro, muy, muy querido. Dice que había un hombre que compró una paloma blanca y un perro negro. Paloma blanca, perro negro. ¿Sí? ¿Entendéis, no? Y dice que cada día peleaban, la paloma y el perro. Y unas veces ganaba el perro y otras veces ganaba la paloma, que al día siguiente. Unas veces ganaba el perro, otras veces ganaba la paloma. Y así durante muchos, muchos días. Y un vecino le dijo, oye, tengo una curiosidad, ¿por qué a veces gana la paloma y otras veces gana el perro? Y él le contesta y le dice, depende de a quién alimento más. Y cuando el apóstol Pablo a los romanos está diciendo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, estamos hablando de eso. De que nosotros por nosotros no podemos, pero el Espíritu sí puede. Nosotros no podemos vencer a la carne, ni a las tentaciones, ni a nuestro viejo hombre, pero el Espíritu sí puede. Entonces, cuando nosotros damos lugar al Espíritu Santo, el Espíritu, como puede hacerlo, lo que hace es vencerlos y echarlos. Aquí la cuestión es, ¿a quién estamos alimentando más? Esa es la pregunta. ¿A quién estás alimentando más? ¿A la paloma blanca o al perro negro? Hermanos, le dijo Jesús a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy es el día de salvación. Para eso vino Cristo. Para buscar al perdido. Para sanar al quebrantado. Para libertar al oprimido. Para sanar al enfermo. Y para predicar las buenas nuevas. Vamos a ponernos en pie. Y voy a pedir al grupo de alabanza que ellos pasen. No sé si podemos...